Tejedores la radio, buscando el desarrollo personal, colectivo y social para mejorar las condiciones de vida. Presenta, Tejiendo Familias. Un programa de análisis y orientación a la constitución de la familia. Bajo la conducción de la psicóloga clínica y escolar Gelacia Márquez y Sami Díaz. Bienvenidos. Les habla Sami Díaz, de Tejedores de Comunidad. Tejedores de Comunidad es una iniciativa para conectar personas y organizaciones buscando el desarrollo personal y colectivo, o sea, social, para mejorar las condiciones de vida. Tejedores de Comunidad está abierta a todos y el primer punto que nosotros queremos empezar a desarrollar en esta serie de programas es la familia, porque la familia es la organización inicial donde aprendemos desde el primer momento a sentir, a ser personas hasta el día de nuestra muerte dentro de una familia. Me acompaña en este programa Gelacia Márquez. La doctora Gelacia Márquez es doctora en psicología clínica y tiene gran experiencia trabajando en sistemas escolares y también trabajando con familias de migrantes. Así que esta es una conversación para más o menos ir sobre estos temas. ¿Por qué es tan importante para este proyecto de tejer comunidades empezar por la familia? Pues es de vital importancia comenzar con la familia. ¿Por qué? Porque la familia va a estar en la base de toda la comunidad. El Papa Juan Pablo II escribió un documento muy bonito sobre la familia que se llama Familiaris Consortio. Y en ese documento él nos dice que es en la familia donde comienzan las primeras relaciones humanas, de padres a hijos, entre los esposos, entre los hermanos entre sí, etcétera, etcétera. Lógicamente, la familia tiene un papel muy crítico dentro de la sociedad, de forma tal que se puede decir que una comunidad, como es el proyecto este que se llama Tejiendo Comunidades, va a ser tejiendo familias que van a dar lugar después a lo que es una comunidad. En la familia, todas las personas que lo constituyen, bien sea nacidos dentro de la familia, bien sea adoptados, bien sea el resultado de un matrimonio, siempre dentro de ellos se van a establecer unas relaciones que son permanentes. Y este tipo de relaciones que son permanentes van a estar por encima de las otras relaciones que se puedan crear, bien sea en el ámbito educacional, bien sea en el ámbito laboral, bien sea en el ámbito social en general. Cuando nosotros hablamos de la familia, nosotros tenemos que recordarnos fundamentalmente de que todos los seres que constituimos la familia, todos los diferentes nexos que constituyen la familia, van a ser posible dentro de ella que se creen relaciones sociales de crecimiento. Es decir, el esposo con la esposa, el padre con los hijos, los abuelos con los hijos y con los nietos, los cuñados, todos ellos van a ir creando entre ellos unas relaciones sociales
que del grado de armonía que exista dentro de ellos va a depender en gran medida que esta persona psicológicamente se sienta bien. Por eso, déjame interrumpirte un minuto para hacerte una pregunta, porque me vino así a la cabeza que yo he oído decir que dice que la calidad de una comunidad se refleja de acuerdo, en cierto modo, por la calidad de las familias que forman esa comunidad. O sea, y por eso hay áreas donde hay familias con más problemas y hay más problemas en el área, y hay áreas con familias con menos problemas y hay menos problemas en esa área. Y hay colegios que son más problemáticos porque están en áreas donde hay familias con problemas y hay otras cosas. O sea que cuando vemos en una sociedad grande, en una ciudad grande, vemos distintos focos. ¿Eso tiene que ver con la constitución de la familia o hay algo más detrás de lo que afecta a la familia? Exactamente, la familia tiene varias tareas y una de las tareas que tiene la familia es crear una interacción con el medio ambiente social donde están. Esas relaciones tienen que ser recíprocas, es decir, la sociedad tiene que apoyar a la familia y la familia tiene que apoyar el bienestar de la sociedad. Toda esta idea de que la familia es un sistema integrando un sistema mayor que es el de la comunidad, son ideas bastante recientes. No surgieron todo el estudio de la familia como sistema social, natural, psicológico, no surgieron aquí en los Estados Unidos, sino que surgieron por primera vez en estudios que se hicieron en Argentina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en la Universidad de Palo Alto, la doctora Virginia Satir, de origen argentino, pues desarrolló todo este sistema de forma tal que la persona depende del sistema donde está, que en este caso es la interacción. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de una interacción donde el todo es más importante que la parte, pero al propio tiempo la parte refleja las dificultades que tiene el todo. Entonces, y ahora que hablaste de esto del sistema, que es muy importante y yo creo que eso va a salir más adelante en otras cosas. O sea, tú decías que teóricamente un sistema es una serie de componentes donde el todo es más importante que cada una de las partes, ¿no? Eso es como funciona un sistema, sea un negocio o una corporación, pero también puede ser una ciudad o puede ser un gobierno. O sea, es eso. Y entonces, el sistema en cierto modo facilita, pero en cierto modo condiciona al individuo que está dentro del sistema. Exactamente. O que inclusive lo puede limitar. Interfieren, más que limitar. O interfiere. Interfiere, porque Sí, son fuerzas que se están uniendo unas con las otras. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que en estos momentos se está hablando con mucha frecuencia de que hay un problema sistémico racial. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tiene que ver necesariamente con que si tú eres negro, blanco, amarillo, sino que ese grupo está interactuando con todos los otros grupos que existen para que pueda haber armonía, de forma tal que depende del grupo y el grupo depende de eso. Muy interesante eso, sí. Es verdad que es muy interesante porque
porque eso lo vemos más bien cuando estamos hablando de política y cosas de eso, a pesar de que ahora en política, como tú dices, estamos entrando en una visión distinta. O sea, y yo quisiera dar mi opinión laica de que muchas de estas cosas no es que hayan surgido, sino que las hemos empezado a ver desde un ángulo distinto y a percibirlas de una forma distinta. Porque yo sí aprendí hace mucho tiempo que una cosa es la realidad y otra cosa es cómo se percibe la realidad por distintas personas. Pero bueno, no vamos a irnos por ahí porque estamos en la familia. Eso es nada más que para que yo en cierto modo hice la desviación del tema para que cuando tú hables del sistema de la familia, la gente entienda de lo que estamos hablando. Porque siempre la familia dice, bueno, el tío, el esto, pero hay otra serie de cosas, porque el tío influencia en cierto modo, etcétera, ¿no? Es un sistema de interrelaciones. La palabra clave yo creo que es interrelación. No es un sistema de relaciones, sino de interrelaciones. Todos estamos unidos y articulados los unos con los otros. Y entre esta familia y el medio ambiente tiene que haber una relación mutua. Es decir, la sociedad tiene que apoyarse en la familia, pero la familia tiene que apoyarse en la sociedad, de forma tal que se puede transformar. Los africanos tienen una frase, un proverbio que dice que hace falta un pueblo para educar a un niño. Y para mí esa es una de las mejores formas de expresar esa interacción tan grande que existe entre familia y sociedad. Y cómo la familia prepara al individuo para entrar en la sociedad. Y ahora esto también nos puede llevar a nosotros a pensar por qué también el proyecto de Tejiendo Comunidades tiene tanto interés en ayudar a la familia migrante. Porque cuando una familia migra, rompe la estructura sistemática donde estaba y cae en otro lugar donde tiene que volver de nuevo a establecer esas relaciones recíprocas y mutuas. La palabra recíproca y mutua es muy importante. Por eso cuando en las escuelas hay algunos programas, ojalá lo hubiera en todas, pero bueno, tratamos siempre de trabajar con la comunidad. Es decir, no es solamente la comunidad de los estudiantes que yo tengo en sexto, séptimo y octavo grado, es los proyectos donde viven estos niños. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se produce esto? Sí, sí, perdona, eso sí es verdad, porque yo sí he leído en otras cuestiones que cuando uno está en un colegio y habla sobre todo eso lo oí decir a una señora que era psicóloga escolar, que por cierto, ese es otro día para otro tema, porque sí, los colegios tienen psicólogos escolares, pero un colegio de 600, 800, 1000 alumnos con un psicólogo es igual que si no lo tuviera, porque prácticamente no tiene tiempo ni de enterarse del nombre de todos los niños que hay ahí, ni de qué problemas tiene. Pero bueno, eso es otro programa, eso es otra historia para otro programa. Pero ella me decía que una de las primeras cosas es que uno no podía juzgar sin saber de dónde venía el niño, porque cada niño venía de una realidad completamente distinta, aunque estuvieran en el mismo colegio. Exactamente. Exactamente, unos eran migrantes, otros no eran migrantes, unos eran de una condición económica y otros eran de otra.
y demás, y aunque estuvieran todos en el mismo colegio, y aunque las diferencias no fueran muy grandes entre muy ricos y muy pobres, pero había ciertas diferencias y había ciertas condiciones, a lo mejor había problemas entre el padre y la madre, a lo mejor la madre era sola, un sinnúmero de cosas que no los vamos a tratar ahora porque nos iríamos a otros programas. Pero es para irnos entendiendo el porqué es un problema de sistema. Exactamente. Yo en una de las escuelas donde yo trabajé más tiempo, que trabajé 11 años, yo me acuerdo que cuando había una dificultad y nosotros nos acercábamos al principal, él muy simpáticamente decía, ¿dónde empezó el problema? ¿En los proyectos o en la escuela? Y es porque los problemas que se generaban en los proyectos entre los muchachos viviendo allí se ventilaba muchas veces en la escuela. Exactamente. Muchas veces las cosas que estaban pasando en la escuela, el muchacho decía, te veo luego, te espero en la esquina, allí vamos a resolverlo. Se llevaba de un lugar para otro. Y es importante tener esto presente cuando nosotros estamos hablando de construir una comunidad, tejer una comunidad. Porque cuando hablamos de tejer una comunidad, estamos hablando de tejer, de crear condiciones dentro de las diferentes comunidades que conforman una comunidad, ir creando condiciones donde verdaderamente se sienta esta interacción responsable. Es decir, a mí me interesa lo que pasa ahí. No porque yo sea chismosa y me quiera meter ahí en todo lo que está pasando. No, no, es que eso forma parte de mi vida social y mi vida familiar. Todo esto va a estar jugando en eso. Por eso es tan importante la familia, porque la familia no solo es intermediaria, sino que también es una mediadora entre las diferentes personas que componen esa comunidad. Y no solo es intermediaria y es mediadora, sino que prepara, trabaja con los diferentes miembros para que puedan crecer de una forma en la cual encajen adecuadamente dentro de la misma comunidad. Ahí me salta una pregunta. Cuando tú dices que es una interrelación, ¿es una ventaja o es una desventaja las diferencias de generaciones? Es la Porque mayor mucha gente habla, hay una desventaja de generación. Yo creo que es una ventaja, pero bueno, es una ventaja que en una familia las relaciones entre 2 o 3 generaciones fluyan en una dirección y en la otra. Sí, es la mejor ventaja que puede existir porque la primera generación, que en este caso serían los abuelos, son historias vivientes. Son personas que cuando hablan, cuando reflexionan, lo que nos están dando, ese contenido que muchas veces nosotros decimos, está chocho, mira cómo repite las cosas. Eso que te está diciendo ahí, te lo está repitiendo porque él sabe que eso forma parte de una enseñanza que él adquirió en un momento determinado y te lo quiere trasplazar a ti. Desgraciadamente, producto de las relaciones materiales, económicos, sociales, materiales, vamos a decir, producto de las relaciones económicas, del boom económico que vino a finales del siglo XIX, cuando se empezó la industrialización y había mayor cantidad de trabajos y se diversificó tanto
económicamente el mundo, a partir de ese momento empezó a salir un tipo de familia que no existía en los siglos anteriores, que era la llamada familia nuclear, mamá, papá, nené, desprendida de tío, tía, primo, desprendido de abuelo, abuela, etc. Es decir, las relaciones interpersonales familiares perdieron mucho cuando esto sucedió, porque los abuelos empezaron entonces a ser parte de algo que hay que cuidar, pero al propio tiempo algo que no produce. Y entonces cuando las cosas no producen, se dejan a un lado. Y esa situación hizo que se perdiera mucho en lo que es la transmisión de los valores, en lo que es las enseñanzas que nos pueden llegar como resultado de haber vivido, que al solo hecho de haber vivido ya cambia completamente la experiencia de una persona. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, de sus experiencias cuando era niño, y después pones a pensar las experiencias, un poco saltando a las experiencias de las familias migrantes, ¿cuánto no se pierde en el proceso de la migración? Se pierde mucho. Pero bueno, volviendo un poquitico atrás, porque yo creo que para precisar un poco, tú estabas mencionando, yo creo que eso es un punto que requiere precisarlo para que quede bien claro. En la evolución postindustrial, por decirlo así, en la época moderna, en los 50, los 60, los 70, que se empezó a hacer la familia nuclear, padre, hijos y nada más, y irse separando de las otras gente y cada uno en su casa y esas cosas. Y lo que tú dices, entonces los viejos, nosotros los envejecientes, fuimos entonces siendo relegados a buscarle lo mejor para que ellos vivan, el mejor centro de retiro para que ellos estén contentos, los que tenían mucho dinero poner los viejos en un lugar mejor abastecido para que los atendieran 24 horas, pero se fue creando esa separación, que es real. Y los que tenían menos recursos, pues entonces iban a asilos, a cuestiones más, y surgieron todas estas cosas nuevas, que también son otros problemas sociales que tenemos ahora, que son la atención a los mayores. Pero no nos vamos a ir para. Pero bueno, lo que tú dices es verdad, en esa quizás buena intención de buscarle lo mejor a los mayores, se rompió la buena intención de mantener la continuidad de la cultura. De la familia. De la familia. De la familia. Porque la cultura es el resultado de las interacciones humanas en todos los niveles. En un momento determinado, cuando nosotros comentábamos sobre esta iniciativa que habías tenido de Tejiendo Familias, y llegamos a la conclusión de que teníamos que darle un valor, una importancia muy grande y un valor muy grande a la formación, a la situación de la familia, porque de ella iba a depender la comunidad. Nosotros, un poquito poéticamente, quisimos darle un nombre a la hebra que se iba tejiendo. Llegamos a la conclusión de que la hebra con la que se puede tejer una buena comunidad no era otra que la de los envejecientes, porque los envejecientes son la historia viva de toda una etapa,
Y es una historia que no relata, sino que es una historia que trae conclusiones morales, conclusiones educacionales que nos ayudan a entender mejor el momento en el cual nosotros estamos viviendo, a ser menos reactivos y más productivos. Es decir, pensar para producir una respuesta, en lugar de hacerlo de la otra forma. Una de las características que está teniendo este proyecto que usted lanzó, lo traté de usted, a este que tú lanzaste, una de las características bonitas que tiene esto es que le ha dado peso a este poner de moda el envejecimiento. Sí. Los ancianos somos reciclables. A nosotros, yo creo que sí, yo creo que no tanto como reciclables, porque reciclable, por lo menos, y no vamos a entrar, el reciclable es algo que tú destruyes y vuelves a hacer. O sea, tú reciclas una lata de refresco de cerveza de aluminio, lo derrites y vuelves a hacer una lata nueva. Nosotros no somos reciclables, nosotros somos como el río que siempre tiene aguas nuevas, que siempre tiene ideas nuevas, que siempre tiene, y es el mismo río. Exactamente. es el río de la vida. Y cuando tú decías de la vida, y cuando tú decías el hilo, es verdad. Tejiendo comunidades no solamente es el hilo de los envejecientes, es el hilo de la vida de todo el mundo. Y quizás el envejeciente da una pauta para ese tejido, ¿no? Exacto. Yo no sé, es una ventaja, es una cuestión y yo creo que tenemos que empezar a hacer que la gente sea consciente, o sea, tome conciencia, realice, se dé cuenta que es una realidad de que el envejeciente no es un estorbo, sino puede ser, inclusive en su debilidad, una fuente de enseñanza. Exactamente. Una fuente de enseñanza. Porque también yo, por ejemplo, yo lo sé que algunos de los nietos vienen a ayudarme y se recuerdan cuando eran chiquitos que yo los ayudaba y los recogía del colegio y les hacía estas cosas, porque empiezan a darse cuenta de que igual que a ellos los ayudaron, ahora ellos tienen en cierto modo que ayudar al abuelo. Claro, claro. Y crear siempre una secuencia. O sea que entre las ideas fundamentales que estamos tratando de desarrollar cuando hablamos de la familia, no solamente queremos desarrollar el hecho de que la familia es esencial, porque la familia es la que introduce a los miembros en la nueva sociedad, es la que los enseña a comportarse adecuadamente, es la que les da en el seno del hogar, es donde se aprenden los valores fundamentales que tenemos en la vida. No solamente que darle importancia al hecho de la familia, sino también valorar mucho esa mutualidad que tiene que haber entre la comunidad y cada una de las familias. Las familias no deben ser aisladas y ese es uno de los problemas primeros que nosotros tenemos cuando trabajamos con las familias migrantes. Que al hecho de la llegada a una nueva sociedad tiene tanta cantidad de retos cuando se llega, hay que aprender tantas cosas y hay que hacer tantas cosas que la familia se pierde un poco. Si nosotros valoramos la importancia que tiene la familia en su interacción con la comunidad, nosotros
nos disponemos de una forma consciente y algunas veces inconsciente, nos disponemos a acompañar a esas familias, pero acompañarlas no solamente llevándolas a las oficinas donde tienen que ir o introducirlas, sino compartiendo las experiencias. Las experiencias de los migrantes son muy ricas. Sí, son muy ricas. Y además, yo quiero pararte en eso. A veces confundimos acompañar con llevar. O sea, yo voy a acompañarla al médico. O sea, bueno, si tú llamas a Uber, te acompaña al médico. No, Uber te lleva. Tú te montas en el carro, te lleva y te deja allí. Si tú vas a acompañar, es que vas a conversar con la persona de lo que se siente y después comentar de lo que le dijo el médico y cómo la vas a poder seguir acompañando para que se mejore, que haga las cosas. O sea, a veces confundimos la parte física de, no, yo la voy a acompañar aquí, yo la voy a... No, si acompañar es algo más profundo, más humano, más cierto. Pausa. Mario, ¿cómo estamos de tiempo? Mario. Les quedan 12 minutos. Ok. Entonces vamos. Ustedes se calculan, 2 minutos, ustedes se calculan y despiden. Puede ser 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio, hasta 3 minutos desde ahora. Ya ok, calculan perfecto. y despiden, invitan para el próximo programa, la próxima semana, etc. Ok. Adelante. Ok, bueno, pues entonces esas son las cosas de lo que es el acompañamiento, ¿no? Yo creo que hemos tocado bastantes temas, hemos tocado, vaya, esta conversación es muy larga, esta conversación va a durar muchas veces los encuentros estos, porque estamos tejiendo una tela que es enorme y hay mucho donde cortar después, o sea que vamos a terminar aquí, vamos a decirle a las personas que nos están oyendo o viendo que si nos quieren escribir, mandar comentarios, hacer preguntas, nuestras direcciones son gmarquez @tejedoresdc.org. gmarquez@tejedoresdc.org o Sammy D, SAMMYD @tejedoresdc.org. Nos pueden escribir, mandarnos un email ahí con unas preguntas y más adelante en otros programas pues iremos haciendo comentarios. Mientras tanto, Gelacia, ¿alguna última palabra de despedida? Que lo que más me parece a mí que en estos momentos puede ayudarnos en esta tarea de tejer familias para que sean buenas comunidades, que aprendamos a escucharnos los unos a los otros, porque todos tenemos muchas experiencias y muchas veces este tipo de programas como el que acabamos de hacer levanta toda una serie de ideas. Mira, me acuerdo. Entonces, ponerlas por escrito, nos las pueden mandar a las direcciones que tú has dado y nosotros trabajando con esas ideas podemos contribuir a lograr el objetivo que nos hemos trazado. Me alegro que hayas hecho esa observación. Uno de los puntos fundamentales de este proyecto de tejedores no es dar una respuesta, más
importante es entender cuál es la pregunta. Porque todos tenemos la tendencia de llegar a un lugar y dar nuestra respuesta antes de oír y entender cuál es la pregunta. Y tú lo mencionaste anteriormente. ¿Dónde empezó el problema? en las residencias, ¿cómo se llama? En los proyectos o aquí. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta primero? Vamos a entender cuál es la pregunta, cuál es el asunto, de qué se habla, por qué la gente está sentida, dónde está el dolor. Y después vamos a buscar la respuesta. Que las respuestas a lo mejor no las tenemos nosotros, sino sale de entre todos. Ok, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención y ya sabe dónde nos puede encontrar. Hasta pronto. Hasta pronto. Buscando el desarrollo personal, colectivo y social para mejorar las condiciones de vida. Presentó Tejiendo Familias. Un programa de análisis y orientación a la constitución de la familia. Bajo la conducción de la psicóloga clínica y escolar Gelasia Márquez y Sami Díaz. Gracias por su sintonía.